Bienvenidos nuevamente a otro seminario en Physics at Night. Hoy nos acompaña la profesora Gloria Buendía. Ella es licenciada en Física de la Universidad Simón Bolívar en Venezuela, con doctorado en Física por la Universidad de California. La profesora Buendía es profesora titular del Departamento de Física con más de 32 años impartidos en clases, ex decana de Investigación y Estudios Generales de la Universidad Simón Bolívar, ganadora, entre otros, del Premio Científico Lorenzo Mendoza Fleury de la Fundación Empresas Polar en 2017 y del Travel Grant Award de la American Physics Society en 2014. Recientemente fue galardonada con una beca del programa Brain Gain de Venezuela por el ICTP para apoyar a los docentes e investigadores de las principales universidades venezolanas. Ella impartirá un curso de mecánica estadística y bueno, hoy es la primera clase. Gracias por aceptar nuestra invitación y cuando desee continuar. Bueno, ante nada, pues muchísimas gracias por esta amable invitación de dictar este curso. La verdad es que, bueno, con mucho placer atendí la invitación y voy a hablar principalmente de métodos de Monte Carlo. O sea, lo que quiero hablar en este curso es describir técnicas basadas en mecánica estadística para la simulación y estudio de sistemas complejos. Entonces, lo que voy a hacer es darles una introducción a métodos basados en dinámica molecular y principalmente a los llamados métodos de Monte Carlo. Serán, el curso tendrá unas 4 o 5 clases, aproximadamente 120 minutos, 2 horas, 10 minutos cada una, ¿de acuerdo? El contenido principal va a ser, voy a hablar de simulaciones numéricas, de cómo se calculan promedios en el sample canónico para hacer simulaciones y describir sistemas en equilibrio térmico. Voy a describir métodos basados en dinámica molecular. Voy a hablar de la descripción de los métodos de Monte Carlo, la cadena de Markov. Voy a hablar de algunos, desventajas o características que tienen estos métodos, como son el critical slowing down, el escalamiento de tamaño finito. Finalmente, voy a dar una breve introducción a cómo se simulan sistemas fuera de equilibrio y espero que me dé tiempo para hacer algunos ejemplos. ¿Okay? Esta es la bibliografía recomendada. ¿Okay? Y bueno, les advierto que ahora ustedes están viendo estas láminas no muy bonitas, pero van a ser casi las últimas láminas que van a ver. Yo tengo toda la clase en látex, pero sin grandes, no están muy bonitas, pero creo que están claras. ¿Ok? Y entonces, bueno, los comunicaremos principalmente por internet. Yo aquí tienen mi correo, buendia@usb.b, y estos son los horarios de las clases. ¿Ok? Entonces, para introducir este tema, les quería dar, yo hace poco, di una conferencia en Francia dentro del programa La Conga Physics, que algunos de ustedes les pueden conocer, y me tocó dar una charla sobre física de sistemas complejos. ¿Están viendo ahora una lámina que dice sistemas complejos? Sí, sí. Ok. Bueno, entonces para introducir el tema, ¿verdad? De lo que vamos a hablar es técnicas de simulación numérica basadas en mecánica estadística, vamos a hablar de dónde particularmente son útiles esas técnicas, ¿ok? Y esas técnicas son útiles, o se usan principalmente para estudiar sistemas complejos. Entre paréntesis, estas láminas que vienen ahora, que son unas poquitas, están en inglés, pero todo lo demás va a estar en español, y disculpen. ¿Ok? Entonces, bueno, sistemas complejos es llamado por algunos la ciencia de las ciencias. ¿Por qué? Porque es un área completamente transdisciplinaria. O sea, los sistemas complejos, la investigación en eso va más allá de una disciplina. Es generalmente un trabajo combinado en muchos casos de físicos, computistas, gente que trabaja en clima, matemáticos, hasta científicos sociales y hasta economistas. En general es un área
que involucra a todos los investigadores que quieren entender sistemas complejos, donde es la interacción de muchos componentes que da lugar a un comportamiento muy particular. Entonces, fíjense, ¿cuál es cómo se enfrentan los físicos a los problemas? La forma tradicional, bueno, es que si yo tengo un sistema formado de muchas partes, ¿verdad? Es escribir las interacciones entre las partes, ver si puedo escribir el hamiltoniano y estudiar el comportamiento. Bueno, este approach, vamos a decirlo así, este método que ha sido el que se usa en estándar, ¿verdad? No es poco práctico o peor, a veces es inútil para estudiar sistemas complejos. Con los sistemas complejos, uno tiene los constituyentes, las partes que cómo interactúan, pero el comportamiento global, el comportamiento emergente, es algo que es muchísimo más complicado. Yo siempre, uno dice que en este sentido, uno puede decir que el todo es mucho más que la suma de las partes. Entonces, la forma de ver estos sistemas complejos en que tienen muchas partículas que interaccionan entre sí es ver el sistema macroscópico como una unidad. ¿Ok? Entonces, el hecho que los componentes de un sistema macroscópico interactúan para dar lugar a un comportamiento tan diverso que no se puede entender simplemente conociendo la interacción entre los componentes. Por ejemplo, uno si tiene unas moléculas de agua, oye, ¿qué comportamiento hay? ¿Cómo interactúan ellas para que la molécula se convierte en un fluido, se comporte como un fluido, si se comporte como un líquido? Son las mismas moléculas H2O, pero en cierta forma ellas a veces cooperan entre ellas, la interacción de ellas hace que se comporten como un fluido, pero otras veces hace que se comportan como un gas o se pueden comportar como un cristal, ¿verdad? Y son las mismas moléculas y la interacción es la misma, ¿ok? Y uno no puede definir el sistema por la molécula. Por ejemplo, un átomo de oro no es un metal, es la interacción entre muchos átomos de oro, ¿verdad? Que forman un metal, ¿ok? Y aquí hay algunos ejemplos. Entonces, estos son lo que se llaman propiedades emergentes. ¿Por qué el todo es mucho mayor que la suma de sus partes? Bueno, todos estamos formados. ¿Cuáles son los constituyentes elementales de la materia? Bueno, vamos a decirlo, los electrones, ¿verdad? Las partículas subatómicas, los electrones, los núcleos, de ahí forman los átomos forman las moléculas. O sea, todos estamos formando de las mismas partículas elementales, pero el comportamiento es muy, muy distinto, ¿verdad? Los átomos se pueden reunir para formar moléculas, las moléculas se pueden unir cierto comportamiento para formar células, las células pueden nombrar membranas, las membranas pueden ser órganos y los órganos pueden ser parte de un sistema. Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué tan distinto puede ser una célula, verdad, de un órgano? O un animal de una piedra, pero todos estamos formados por los mismos constituyentes, ¿ok? Y los constituyentes, las interacciones entre las moléculas son las mismas, vamos a decirlo así. Es un comportamiento emergente, ¿ok? Que es muy, muy importante. Entonces, los físicos se encontraron este tipo de comportamientos en los sistemas macroscópicos hace muchísimos años, ¿ok? En que los comportamientos del sistema no se podían predecir estudiando la interacción entre las partes. Entonces los físicos se dieron cuenta que tenían que desarrollar nuevas técnicas para trabajar con estos sistemas macroscópicos. Y les recuerdo, la primera técnica para trabajar sistemas macroscópicos fue la termodinámica. Yo les confieso que cuando yo empecé a estudiar física y me tocó ver un curso de termodinámica o como una parte de mecánica estadística, no me gustó. O sea, me parecía así como traída por los pelos, una piratería, todas esas integrales derivadas parciales. Pero resulta que ahora que doy el curso de estadística me doy cuenta porque dicen por allí es que termodinámica es uno de los ejemplos más evidentes de
la ingenuidad humana y el genio. Porque termodinámica, ¿qué es lo que hace? Dice, bueno, yo tengo un sistema macroscópico formado por, imagínense, el número de partículas, estamos hablando del número de Avogadro, ¿verdad? De varios, 10 a la 23 partículas, ¿ok? Entonces, es imposible describir, además, inútil, una pérdida de tiempo, describir el comportamiento de cada una de esas 10 a la 23 partículas para lograr resolver el sistema. Pero resulta que termodinámica, el primer aproximación a este problema fue describir unas pocas variables macroscópicas y unas cuantas leyes. Y ahí empezaron a describir sistemas complejos en una forma más o menos adecuada. ¿Se acuerdan que el origen de la termodinámica realmente está en las máquinas de vapor? Querían entender cómo funcionaban estas máquinas de vapor, estas máquinas térmicas, y decía, bueno, mira, yo realmente, ok, aquí hay miles de moléculas que interactúan, pero realmente yo con saber unas propias, pequeñas, pocas propiedades, por ejemplo, la presión del sistema, la temperatura, el volumen. Fíjense que yo siempre le digo a mis estudiantes que un concepto como temperatura, presión, es un concepto que uno ve en los cursos básicos de física. Cuando uno empieza a ver física, ahora enseñan mecánica, entonces uno aprende sobre cargas, sobre las fuerzas fundamentales, las cargas, la masa, la velocidad de las partículas, pero la temperatura, la presión. Resulta que esas son cantidades, ¿verdad?, que emergen cuando yo tengo sistemas macroscópicos. Hablar de la temperatura de una partícula es ridículo, la presión de una partícula son cantidades macroscópicas y nos damos cuenta que podemos definir, si los definimos bien y la relación entre estas variables, podemos definir muchos sistemas complejos. Luego de la termodinámica, que fue un primer paso para estudiar estos sistemas, viene un salto gigantesco que es la física estadística, ¿verdad? Que provee ya con la parte formal. La termodinámica es básicamente es muy empírica, pero ya la estadística, la física estadística provee el formalismo para tratar con sistemas grandes que tienen fenómenos cooperativos. Luego, con el avance de los computadores, etcétera, problemas que antes en física se resolvían, pero de una forma en mecánica muy moderada, ahora tenemos al alcance computadores que si sabemos hacer bien las cuentas, podemos, que eso es lo que vamos a aprender un poco en este curso, podemos pues realmente describir comportamiento de sistemas muy complicados y ya ahora realmente prácticamente para describir sistemas complejos y todo lo que hay como un link o una interrelación entre físicos, matemáticos, gente computistas y en el centro está la física computacional, ¿okay? Que es una herramienta poderosísima para estudiar montones de fenómenos. ¿Okay? Bueno, ¿cuáles son las herramientas que usa la mecánica estadística? Bueno, la mecánica estadística, ahora como digo, es la parte formal, usa de teoría de campos hasta estudios de procesos estocásticos, los análisis computacionales para analizar estos sistemas, estudia redes, sistemas complejos, análisis de grandes datos, inteligencia artificial podemos incorporar ahora, ¿verdad? Y como yo digo siempre, lo más importante de todas estas técnicas es la mente humana. ¿Okay? Entonces, bueno, aplicaciones de sistemas complejos y de los métodos para resolverlo, prácticamente infinitas. ¿Ok? Física, bueno, desde el magnetismo, transiciones de fase, superconductividad, superfluidad, la galaxia, fuerzas nucleares, fenómenos no lineales, pero también yo les decía, esto es una ciencia transdisciplinaria, porque sistemas complejos, que más complejos que el cuerpo humano, ¿verdad? Entonces, en ciencias biológicas, en medicina, también el estudio de los sistemas complejos para modelar sistemas biológicos, para modelar proteínas, modelar el comportamiento del cerebro, por ejemplo. Muy recientemente se usó muchísimo esto de las conexiones neuronales, etcétera, para estudiar la difusión de epidemias. Eso es algo que nos tocó de cerca hace unos años muy recientes. Hasta esto de los sistemas complejos se puso hasta simular los efectos de nuevas medicaciones. Y se espera que con esto, ¿verdad?,
un sueño es que se reduzcan mucho el chequear o el probar en muchas de estas medicaciones, etcétera, en animales, o en algunas veces, ¿verdad? También hay mecanismos de control para seres humanos. Se espera que mientras más yo pueda hacer simulaciones en estos sistemas complejos, pueda disminuir eso. En mi ingeniería son evidentes las aplicaciones, ¿verdad? Desde el diseño de network eficientes para transformar en energía. O sea, ustedes pueden decir una ciudad donde tengo que poner, ¿verdad? Los generadores de energía para hacer la distribución más frecuente. Esos son las redes de potencia, donde cómo voy a conectar las plantas de potencia nuclear, los recursos electrónicos, ¿verdad? Que también son sistemas complejos, transportes más, etcétera. Quizás algo más, una aplicación más novedosa de esto de sistemas complejos viene en las áreas de sociofísica y econofísica, que digamos algunos lo ven como una forma nueva, novedosa de tratar teorías sociales, ¿ok? Porque ¿qué es sociofísica? En sociofísica uno lo que estudia es trata de modelar el comportamiento social. O sea, yo lo que tengo, ¿verdad? Es un conjunto de entes, podrían ser personas, que interactúan de cierta manera, con unas reglas de interacción y veo cómo emerge un comportamiento. Uno podría estudiar, ¿verdad? Cómo se forma la opinión, un grupo de personas, cuál es el efecto de los medios masivos de información. Uno puede a un nivel más pequeño modelar cómo trabaja una red de colaboradores para una investigación. Algunas personas se oponen un poquito a estos modelos de la ciencia física porque dicen que estos modelos nunca pueden realmente explicar el comportamiento humano, porque digamos, está lo que se llama la voluntad, la libertad, la voluntad, y eso no está incluido ahí. Pero eso no es tan cierto, ¿no? Digamos, y se pueden estudiar, y hay estudios bien interesantes en sociofísica sobre el comportamiento humano. Y más recientemente, bueno, más o menos al mismo tiempo, también hay un área que se ha desarrollado mucho, que es el área de econofísica, que se llama econophysics. Bueno, que en inglés sería econofísica, ¿no? Que trata de estudiar cómo se mueven los mercados financieros. Al principio se limitaba a decir, bueno, vamos a ver los datos, cómo se comporta la bolsa, estos índices financieros por un tiempo muy largo y ver de ahí si yo puedo predecir el comportamiento futuro. ¿Ok? Y ahora se va un poco más. O sea, hay gente que está dedicada a desarrollar modelos que reproducen el comportamiento de las datas reales. Por ejemplo, premio Nobel uno de los premios Nobel de Economía del año pasado, su pregrado era de física, ¿ok? Y entonces, digamos, un área, la física está entrando en muchísimas áreas. Entonces, bueno, claramente, ¿verdad? La naturaleza es muy complicada. Cualquier sistema real tiene un gran número de factores y con interacciones muy complicadas. Como físicos, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Como físicos, uno lo que hace es que crea un modelo simple, simple entre comillas, ¿verdad? Y dice, bueno, ¿qué es lo que yo puedo reproducir? Quizás no voy a estudiar todos los aspectos del sistema, pero voy a estudiar algunos aspectos del comportamiento. Puedo crear un modelo simple que con unos relativamente pequeños número de parámetros pueda reproducir el comportamiento del sistema. ¿Ok? Es decir, puedo simular el sistema con un modelo matemático. Bueno, después viene la otra gracia, es resolver el modelo simple, que ustedes verán que de simple no tiene nada, o algunos modelos que realmente son muy simples, es impresionante, ya verán algunos ejemplos, la cantidad de información que yo puedo tener. Entonces ahora uno tiene que decidir, bueno, ¿cómo voy a resolver ese modelo simple para calcular las propiedades del modelo? Ah, pero es que este modelo tiene muchísimas, ¿verdad?, variables, porque tiene muchísimos componentes. Sea esté simulando yo un líquido, esté simulando cómo se comporta una población, esté simulando un sistema magnético,
estos son sistemas macroscópicos que hay un número enorme de entes involucrados, ¿verdad? Y estos entes pueden tener muchísimas configuraciones. Uno no puede, y uno puede decir, bueno, bajo ciertas condiciones macroscópicas, ok, yo voy a promediar sobre las configuraciones más probables. Por ejemplo, voy a tomar el promedio. ¿Cómo hago para tomar los promedios, verdad? Para que los resultados tengan significado físico. Bueno, ahí es donde entra la estadística, ¿verdad? En cómo resolvemos ese modelo simple y cómo hacemos cálculos sobre las distintas configuraciones para obtener información física. Y la estadística me dice, bueno, miren, hay métodos, entre ellos, que vamos a hablar un poquito más, son los métodos Monte Carlo, que nos permiten calcular el promedio sobre las configuraciones más importantes. ¿Ok? Entre paréntesis, yo no sé si ustedes saben, bueno, seguro que sí, el origen de estos nombres, de estos métodos que se llaman métodos de Monte Carlo. Se llaman métodos de Monte Carlo porque usan números al azar y por supuesto porque recuerdan, ¿verdad?, dónde es el centro de azar internacional, Monte Carlo, ¿verdad? Es decir, quizás algunos pensemos, bueno, se podrían haber llamado muy bien Las Vegas. Ok, pero se llaman los métodos Monte Carlo, recordando, ok, los casinos, los famosos casinos de Monte Carlo, ¿verdad? Donde se usan los números al azar. Y justamente este es un método que usa muchas técnicas al azar. Es más, el origen del nacimiento de estos métodos fue durante la Segunda Guerra Mundial, o la Guerra Mundial, cuando estaba el proyecto Manhattan, cuando estaba la gente en Santa Fe, ¿verdad? En Nuevo México, trabajando para la bomba atómica, ¿ok? Estaban haciendo estudios de cómo se comportaban los neutrones, difusión de neutrones, y allí se desarrolló el algoritmo de Metrópolis. Es uno de los algoritmos más famosos de Monte Carlo para estudiar sistemas físicos y su origen fue justamente de allí, ¿ok? Del proyecto Manhattan cuando se estaba haciendo la bomba atómica. Ok, entonces, bueno, con esta introducción tan general, lo que espero es, por lo menos, abrirles el interés en lo que vamos a hacer, ¿ok? Entonces ahora vamos a entrar ya en la clase, ¿ok? Vamos a dar una clase, ¿ok? Vamos a empezar la clase, ¿ok? Se acabaron las transparencias más o menos coloridas, etcétera, y vamos a empezar con la clase, ¿de acuerdo? Donde vamos a describir algunos de estos métodos. Por favor, están viendo una que dice métodos Monte Carlo, simulaciones numéricas. Sí, sí. Chévere. Ok, entonces, bueno, vamos a empezar a hablar de las simulaciones numéricas. Yo voy a asumir en este curso en que todos ustedes han visto un cursito muy básico de física estadística, es decir, saben lo que son ensambles canónicos, ensambles microcanónicos, factor de Boltzmann, etcétera, ¿no? Y probablemente si han visto un curso de mecánica estadística, también han visto simulaciones numéricas, métodos de Monte Carlo y todo eso, ¿ok? Pero bueno, son esas cosas que yo creo que uno, mientras más las ve y más las estudia, pues más aprende, ¿no? Entonces, la idea de simulaciones numéricas es que es un poquito el balance, o es un poco verlo, yo veo las simulaciones del computador como experimentos numéricos. Entonces, que ustedes tienen un sistema que puede tomar muchas formas dependiendo de sus condiciones, ¿verdad? Y yo quiero calcular una propiedad de ese sistema. Por ejemplo, tengo un gas. Bueno, un gas es un sistema complejo, entre paréntesis, ¿no? Cuando uno habla de un gas de partículas, si uno usa la ecuación del gas ideal, P por B igual a NKT, ese claramente no es un sistema complejo, ¿verdad? ¿Por qué no es un sistema complejo? Bueno, para empezar, ¿de dónde viene la complejidad de los sistemas? De la interacción entre sus distintas partes, ¿verdad? En el modelo de gas ideal, las partes no interactúan. Entonces, un gas ideal no es un ejemplo de un sistema complejo, ¿cierto? Y es más, el gas ideal, yo no puedo usar el modelo de gas ideal para estudiar un gas o un sistema que tiene
tres fases, líquida, sólida y gaseosa, porque el hecho que yo tenga las distintas fases viene de la interacción entre las componentes. Un gas ideal no interacciona. Pero imagínense que ustedes tienen un gas real, ¿ok? Y ustedes quieren saber, bueno, bajo determinadas condiciones de, yo tengo el gas en un volumen, a una determinada temperatura, por ejemplo, y yo quiero saber qué forma tiene ese gas. O sea, o quiero saber cuál es la presión del gas, o si está en forma sólida, cristalina, etcétera. Entonces uno diría, bueno, física muy clásica. ¿Qué haría yo? Bueno, estudiaría, ¿verdad?, las interacciones entre las distintas moléculas, resolvería eso y diría, bueno, de ahí obtengo el comportamiento macroscópico, ¿verdad? Ya dijimos que eso no sirve. No sirve porque yo no puedo escribir las ecuaciones de 10 a la 23 partículas, mucho menos escribir el hamiltoniano. Yo lo que digo es, uno dice, bueno, yo voy a estudiar el sistema, voy a decir, tiene unas determinadas propiedades, hay muchísimas configuraciones del sistema que tienen las mismas propiedades. Como yo no sé cuál de ellas es la correcta, porque yo lo que estoy diciendo, voy a tomar unas pocas propiedades macroscópicas, yo tengo que promediar sobre todas ellas, ¿ok? Pero acuérdense cómo hace unos promedios. Si yo le digo a ustedes, calculen el promedio de una cantidad, ustedes me dirán, ah, bueno, yo sumo los valores que toma esta cantidad sobre las distintas configuraciones y divido entre el número de configuraciones. Yo digo, bueno, eso es lo que uno llama promedio. Le digo, pero eso no es tan correcto, ¿verdad? ¿Por qué no es tan correcto? Bueno, porque no todas las configuraciones son igualmente probables. Y yo siempre le pongo a mis estudiantes un ejemplo muy tonto, que digo, bueno, supónganse que ustedes se ponen a la salida de una estación de tren que llega a una pequeña ciudad o algo así, y quieren hacer un test o hacer una encuesta sobre quién va a ser el próximo alcalde. Entonces ustedes dicen, bueno, yo empiezo a preguntar a toda la gente que sale cuál va a ser el próximo alcalde, por quién tal cual, por quién votaría usted, y después bueno, calculo mi promedio. Yo digo, bueno, eso me va a dar un buen resultado. No, porque si yo me pongo a preguntar al azar a toda la gente, resulta que el peso de toda esa gente, la probabilidad no es la misma. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, supónganse que esa gente, yo dije, me ponía una estación de tren, ¿ok? Fíjense que es muy mal sitio para hacer una estadística, una encuesta acerca de quién va a ser el alcalde. ¿Por qué? Bueno, porque la mayoría de gente que llega probablemente viene de otra ciudad y no va a votar. Entonces, si yo me pongo a preguntar al azar y digo el voto de todos cuenta igual, realmente estoy cometiendo un gran error, ¿verdad? Entonces, yo debería ver, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que usted vote? ¿Cuál es la probabilidad de este voto? O yo pregunto a todo el mundo al azar, resulta que hay menores de edad que no votan, etcétera, ¿no? Entonces, la idea es que cuando yo calculo promedios, yo tengo que calcular, tengo que saber cuál es la probabilidad de que algo ocurra, ¿verdad? Entonces, les recuerdo un poco, física estadística, el concepto de ensamble. Yo digo, bueno, yo tengo sistemas macroscópicos. El ensamble es el conjunto de configuraciones que puede tener ese sistema bajo distintos parámetros, ¿ok? Entonces les recuerdo que había algo que era el ensamble microcanónico, el ensamble canónico y el ensamble gran canónico. ¿En qué se caracterizaba el ensamble microcanónico? Yo decía, bueno, yo tengo un sistema aislado. Aislado quiere decir que no intercambia energía. Yo tengo un sistema que tiene una cierta energía. O sea, yo tengo un sistema y digo, bueno, este sistema de partículas, este sistema muy complejo, cuando tiene tal energía, vamos a suponer que la energía que tiene es tanta, ¿ok? Y está fijo. Por ejemplo, si el sistema está a una temperatura, a una energía muy baja, yo podría esperar que el movimiento, el comportamiento de ese sistema, por ejemplo, me lo podría encontrar mejor en su fase cristalina, pero a lo mejor el sistema no tiene energía suficiente para estar en su fase gaseosa, ¿no? Entonces, el microcanónico dice, fijo la energía total del sistema, aíslo el sistema. Y entonces, en el caso, uno de los postulados de la mecánica estadística es que si yo fijo la energía del sistema, yo digo, voy a estudiar este sistema cuando tiene tal energía.
uno de los postulados básicos de la estadística es que todos los subsistemas, o sea, como el sistema tiene muchas partículas, estas partículas pueden estar haciendo distintas cosas, ¿cierto? Hay muchas configuraciones consistentes en que el sistema tiene la misma energía. Todas son igualmente probables. Entonces, cuando yo hago promedios en el ensamble canónico y microcanónico y fijo la energía, todos los subsistemas que tienen esa energía tienen la misma probabilidad. ¿Ok? Ahora, a veces es complicado, entonces yo tengo que hacer la suma, o generalmente son integrales, ¿verdad? Las variables continuas, todas. Por ejemplo, tengo un sistema de partículas y yo tengo que hacerle la suma sobre la integral sobre todas las posiciones y sobre todos los momentos de esa partícula. Pero, bueno, hacer integrales con una condición fija muchas veces es complicado. Les recuerdo, porque estoy segura que todos lo hicieron en mecánica estadística. En mecánica estadística uno dice, calcule, un ejemplo que uno siempre hace, tengo un ensamble microcanónico, son un gas ideal, el ejemplo más sencillo que se puede poner, ¿verdad? Sus partículas interactúan, y yo quiero escribir las propiedades de ese gas ideal. Y digo, el gas ideal tiene una energía fija, y calculo el valor promedio, por ejemplo, la velocidad de las partículas cuando la energía vale tanto. Tengo que hacer una integral donde yo sumo sobre todas las posiciones de las n partículas, sobre todas las velocidades de las n partículas, ¿verdad? Y mido, por ejemplo, la cantidad que quiera medir, la energía cinética del sistema. Bueno, no, en este caso la energía cinética está fija. Mido alguna propiedad, los sistemas todos que tengan el mismo volumen, etc. Y hago esa integral. Bueno, esa integral, si les recuerdan ustedes, era una integral bastante complicada, porque yo tenía que hacer la integral, pero tenía una ligadura. Es que la suma de las energías de las partículas, si era un gas ideal, ¿verdad? Solo tienen energía cinética porque interactúan. Yo tenía que hacer la suma y tenía que considerar todas las posiciones y velocidades de la partícula con la condición de que la suma de un medio de mv cuadrado fuera constante. ¿Por qué? Porque, bueno, la suma de las energías cinéticas de la partícula es energía total, porque no interactúan. Hacer la integral sobre todas las posiciones y sobre todas las velocidades con esa condición era algo un poquito complicado. Se recuerda, pero era algo un poquito complicado. Imagínense, porque yo tengo un sistema que no es un gas ideal. Entonces, el ensamble microcanónico en el cual yo digo, bueno, yo fijo la energía, entonces todas las configuraciones tienen la misma probabilidad, no es el más práctico. Lo más práctico era, ¿se acuerdan? Para trabajar en muchos casos era el ensamble canónico. ¿En qué se diferencia el ensamble canónico que el microcanónico? En el ensamble canónico yo digo, yo tengo un sistema que no está aislado. El sistema interacciona con su medio, pero el sistema está en equilibrio con el medio. Y el equilibrio es un equilibrio térmico. Es decir, yo tengo un sistema que está a una determinada temperatura. Está en equilibrio, quiere decir que está interactuando con un reservorio, ¿verdad? Pero su temperatura es la misma que la del reservorio. Por eso es que temperatura y energía no son exactamente lo mismo. Están relacionadas una con la otra, pero no son lo mismo. Con el ensamble canónico yo lo que digo es, mira, yo digo, este sistema macroscópico no está aislado, porque cuando un sistema está a determinada temperatura, lo que está diciendo es que está a la misma temperatura que su medio ambiente, ¿verdad? Que no está aislado. Entonces, yo digo, cuando el sistema está a una determinada temperatura, su energía no es fija, puede fluctuar. Entonces, en el ensamble canónico, yo digo, bueno, yo quiero medir ahora una propiedad del sistema. Entonces, tengo que hacer esta suma, o esta integral. Tengo que sumar, ¿verdad?, la cantidad que quiero medir, integrarla, vamos a suponer, sobre todas las configuraciones posibles del sistema. Si cuánto vale esta propiedad en todas las configuraciones posibles por la probabilidad de la configuración. Si estaba en ensamble microcanónico, yo decía, todas las configuraciones con una determinada energía son igualmente probables. La probabilidad era 1. Pero cuando yo hacía la integral, tenía que limitarme a sumar sobre las configuraciones que dieran cierta energía. Cuando yo hago un ensamble canónico, yo voy a decir ahora, mira, yo voy a sumar sobre
todas las posibles configuraciones, sobre todas. Como yo le voy a preguntar a toda la gente que salga ahí, yo no me voy a poner a preguntar, ¿usted vive aquí o no? Yo le voy a preguntar a todo el mundo, pero le hago dos preguntas, como decir, bueno, mira, ¿usted va a votar aquí? Sí, ¿y por quién va a votar? Como, ok, o sea, le pregunto a todo el mundo. En el ensamble canónico yo voy a calcular la probabilidad sumando sobre todas las configuraciones posibles. Y ustedes, pero ustedes no, bueno, pero todas las configuraciones posibles, si el sistema está a una determinada temperatura, por ejemplo, si la temperatura es muy, muy baja, probablemente la configuración en que el sistema está en una forma gaseosa que requiere más energía, más temperatura, es poco probable. Digo, sí, yo lo que voy a hacer es sumar sobre todas las configuraciones, pero a cada una le pongo el peso. El peso va a depender de la relación entre la temperatura y la energía. Y ese peso que yo le voy a dar, la probabilidad de tener una determinada configuración, es esta que está aquí. Es el famoso, ¿verdad?, factor de Boltzmann. Es E a la menos beta E por la integral. Esta integral simplemente, ¿verdad?, está aquí abajo, es para, uno normalmente considera la suma de las probabilidades, que las probabilidades están normalizadas. Entonces, en el ensamble canónico, uno asume que tiene un sistema que no está aislado, sino que está en equilibrio con su medio ambiente y por lo tanto está a una cierta temperatura. Ahora, la probabilidad de tener una configuración con una determinada energía va a depender de esa temperatura, ¿verdad? Porque fíjense que este beta es 1 sobre KT, la constante de Boltzmann por la temperatura. Entonces, E a la menos beta E sobre KT a temperaturas muy altas, por ejemplo, ¿verdad? Las cantidades con energía pequeña son muy poco probables. Entonces, miren, bueno, ok, ¿y qué ventaja tenía el ensamble microcanónico, perdón, canónico sobre el microcanónico? Que las integrales en general eran más sencillas. Porque, ok, ahora yo no voy a sumar solamente por las cantidades, sino cada cantidad va a tener su peso. Pero voy a sumar sobre todas las configuraciones. Es decir, no tengo que hacer, ¿verdad?, integrales o sumatorias con una ligadura. Entonces, bueno, nuestra idea va a ser, por ahora, estudiar sistemas que están en equilibrio. ¿Ok? Sistemas físicos, por ejemplo, que están a una determinada temperatura y yo quiero medir sus cantidades físicas. Entonces yo digo, bueno, tengo que hacer esta integral. Ahora, hay distintas formas de calcular estos promedios, ¿ok? Y es la base de este curso. Bueno, uno es el cálculo directo, otra es el muestreo de importancia, otra es la dinámica molecular, por mencionar algunas, ¿verdad? Hay otros métodos como grupo de renormalización, etc. Pero vamos a ver, ¿cuál es el cálculo directo? Bueno, el cálculo directo es hacer la integral al bruto, ¿verdad? Por ejemplo, uno puede calcular numéricamente la función de partición. La función de partición del sistema es la suma sobre todas las configuraciones, y aquí les recuerdo algo que yo les recuerdo mucho, le insisto mucho a mis estudiantes de estadística, esta no es suma sobre energías, es suma sobre configuraciones, porque hay configuraciones distintas que tienen la misma energía, ¿ok? Y esas hay que considerarlas todas. Entonces yo calculo la función de partición, aquí les recuerdo sus cursos de estadística, ¿verdad? No calcula la función de partición y la estadística les da después todo, digamos, una metodología para de la función de partición encontrar las distintas cantidades. Ahora, ¿qué pasa? Estos son sistemas macroscópicos. Sumar sobre todas las configuraciones es complicado, bueno, es complicado, prácticamente no se puede hacer. Pero supongamos que la podemos hacer. Generalmente no es muy práctico calcular la función de partición numéricamente. ¿Por qué? Porque yo digo, bueno, de la función de partición derivando tengo las cantidades físicas, ¿verdad? Son bien conocidas. Lo que pasa es que diferenciar, como estoy haciendo esto numéricamente, ¿verdad? La diferenciación numérica siempre tiene errores, no es muy exacta. Entonces, generalmente uno nunca calcula la función de partición, que es como uno siempre hace cuando uno está estudiando física estadística, ¿verdad? Ustedes dicen, pero yo calculaba las funciones de partición. Claro, pero estudiaba funciones de partición, las calculaba para sistemas bastante simples, ¿verdad? Decía,
tenemos unos gases que interactúan de esta manera, calcule, pero digamos, ya para sistemas complicados, calcular la función de partición no es lo más práctico. Uno generalmente calcula directamente los promedios para no diferenciar, pero entonces me encuentro otro problema. Obtener resultados numéricos con significado físico tenemos que simular sistemas muy grandes, pero el número de configuraciones general crece exponencialmente con el tamaño. Imagínense el modelo DICE, uno de los modelos físicos más sencillos que uno tiene y que explica bastante bien el comportamiento de algunos de los ferromagnetos. Es un modelo que en cada sitio yo le tengo un spin asociado con el momento magnético de la partícula y ellos interaccionan entre ellos, y esa interacción en que tienden a ponerse entre ellos paralelo o antiparalelamente, eso da origen a un comportamiento emergente, ¿verdad? Da origen a una magnición, etc. Ese modelo hice tan sencillo en una red cuadrada de tamaño L por L, es decir, que yo tengo L por L spines. El número de configuraciones es 2 por L por L. ¿Ok? Y supongamos, y cada spin en el modelo DISI más sencillo puede tomar dos valores. Para una red 100, el número de configuraciones sería 2 a la 10.000. Es bastante grande para un computador estándar. Este sistema ya es realmente para cualquier computadora maneja bien este sistema, pero es relativamente pequeño para reproducir el comportamiento físico. Imagínense que ustedes quieren simular un modelo DISI en 3 dimensiones, una red cuadrada, L por L por L, y tienen que llegar a sistemas más o menos grandes, sistemas en que L vale 4.000, 5.000. Ya ese modelo, el más sencillo que hay, ya el costo computacional es extremadamente grande. O sea, eso del cálculo directo, es decir, bueno, entonces yo genero todas las configuraciones posibles, le calculo el peso a cada una, E a la menos beta, calculo la energía de cada configuración y calculo E a la menos beta E. Realmente es muy, muy poco práctico. Esto del cálculo directo no se usa. Hay otras técnicas que se usan también en simulación, que son las técnicas de dinámica molecular. Es otro método alternativo para calcular promedios que involucran la integración de las ecuaciones de movimiento. Ustedes dirán, bueno, sí, profesor, es que sabemos, mecánica clásica. Tengo las ecuaciones de movimiento, las resuelvo y sé el movimiento. Ajá, y la pregunta que yo diría es, ok, pero aquí realmente yo lo quiero calcular promedios térmicos. Claro que el promedio térmico, ¿verdad? La temperatura está asociada con el movimiento, etcétera. Pero aquí yo tengo un sistema en equilibrio térmico. Yo digo, tengo un sistema de un número enorme de partículas que está en equilibrio con su medio ambiente. O sea, que está en paz con su medio ambiente. O sea, hay un pequeño flujo de energía con el medio, pero el flujo es como para mantener el equilibrio, es decir, la temperatura constante. Aquí no hay dependencia temporal en ninguna parte. Entonces ustedes me dirá, pues entonces estas técnicas dinámica molecular, que es calcular promedio, integración de las ecuaciones de movimiento, aquí no hay movimiento, aquí no hay temperatura. ¿Cómo hacemos? O sea, estas técnicas no se aplican para nada en esto, ¿no? Vamos a ver que uno las puede utilizar creando una dinámica artificial. Pero antes de ponernos a pensar en dinámica artificial, ¿verdad? Las técnicas de dinámica molecular, en el caso más sencillo, y yo tengo un sistema que varía en el tiempo, por ejemplo, yo tengo un sistema de partículas clásicas interactuantes a través de fuerzas centrales, ¿ok? Así que la fuerza entre dos partículas y J depende de la distancia entre esas partículas. ¿Okay? La fuerza entonces es menos el gradiente de un potencial y la fuerza entre las partículas y J es menos la fuerza JI, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces uno puede plantear un sistema de partículas que se mueven de esta manera. El potencial podría ser, por ejemplo, el potencial de Lennard-Jones, que es un potencial más o menos sencillo para entre moléculas, y uno puede escribir las ecuaciones de movimiento. Eso es la mecánica clásica normal. Lo único que ahora uno dice, tengo las ecuaciones de movimiento para cada partícula, ¿verdad? Estoy asumiendo que las partículas son iguales. Tengo la masa por la aceleración de cada partícula y la fuerza que ejerce sobre ella todas las otras. Y tengo que resolver esta ecuación. La tendré que resolver
Una forma de resolverla es, bueno, resolverla en el computador. O sea, esa es la forma directa, ¿verdad?, de usar dinámica molecular. Escribo las ecuaciones de movimiento y ya veo ahí cómo las resuelvo en el computador. Por ejemplo, hay montones de trucos para resolverlas de una forma eficiente, etcétera, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo simplemente para su diversión, ya lo conocen. Supongamos que yo estoy en una dimensión, un sistema en una dimensión. Un algoritmo simple para resolver la ecuación diferencial. Una ecuación de la forma masa derivada segunda con respecto al tiempo es igual a algo. ¿Ok? Entonces, bueno, uno lo que dice es que estudia la evolución de la cantidad, ¿verdad? La posición, por ejemplo, la partícula I al tiempo t más delta, donde delta es muy pequeño, una expansión de Taylor, ¿verdad? Sería la posición en I de la partícula I al tiempo t más la derivada, sería la velocidad por delta, más la derivada segunda, que es la aceleración por delta cuadrada. Una expansión en serie de Taylor, como siempre, ¿verdad? Entonces yo puedo hacer la expansión en temas delta y temas delta, las sumo, las resto, ¿ok? Y con este pequeño truco, ustedes me van a ver, ¿para qué yo hago todo esto, profesora? ¿Por qué no hago esto? Simplemente X de Y y ahí voy calculando, ¿no? Yo digo, bueno, el punto es que yo no conozco la velocidad. O sea, yo lo que conozco es las aceleraciones y unas condiciones iniciales. Entonces, agarrar esta ecuación y decir, bueno, yo voy evolucionando la partícula pasito a pasito, ¿no? Despacito, con intervalos de tiempo delta. Y calculo si sé dónde está la partícula el tiempo t y que sé su aceleración, calculo el tiempo t más delta. Una expansión en Taylor. Digo, bueno, pero es que esto no es muy práctico. ¿Por qué? Porque yo no sé cuál es la velocidad de la partícula. Podría calcularla, pero es complicado. No es que sea complicado. Un truquito es sumo estas dos ecuaciones y las resto. Las sumo y las resto. Me quedan estas dos ecuaciones y fíjense que eso me permite, ese truco tan trivial, me permite calcular la posición al tiempo t más delta sin que dependa de la velocidad con un error de delta a la cuarta. Fíjense que si yo hago con esta expresión aquí y me quedo hasta este término, siempre me tengo que quedar este término, ¿no? Porque yo no sé cuál es la derivada tercera. Entonces cometo un error en la expansión del orden delta cubo. Haciendo este truquito trivial, cometo un error de delta a la cuarta. Y digo, mira, qué divertido, ¿no? Haciendo este pequeño truquito para calcular una derivada numérica, el error es mucho más pequeño y me quito el problema de que para calcular x sub y no necesito calcular su velocidad. Por otro lado, la velocidad la puedo calcular restando ellas dos, me da la velocidad. ¿Ok? Donde delta, el intervalo de tiempo, que es el parámetro de descripción, debe ser muy pequeño. Bueno, esto es una trivialidad. Este algoritmo tan simple permite, conociendo las fuerzas, calcular velocidad, un error de delta cuadrado y posiciones, un error de delta al cuarto. El método más obvio, que sería x de t más delta, es este, x punto es esto, el error es mucho más grande. ¿Ok? Ahora, este método se complica, o sea, bueno, entonces este es el método, ¿ok? Agarran las ecuaciones diferenciales, las resuelven como puedan. Hay montones de programas, por supuesto, que hacen, calculan derivadas, etcétera, cada uno más inteligente que el otro, etcétera, pero ya en este ejercicio trivial ustedes ven como un pequeño, con una pequeña ingenuidad, yo puedo resolver el sistema con mayor exactitud que si lo hago de primera, ¿ok? El problema es que delta tiene que ser muy pequeño para que los errores no sean tan grandes. Pero si delta es muy pequeño, tengo que hacer muchos pasos, ¿verdad? Pues yo quiero saber cómo evoluciona el sistema en un determinado periodo y lo voy a estudiar en intervalos muy pequeños. ¿Ok? Entonces la evolución del sistema es muy lenta. Si la energía total del sistema fuera constante, este método es peor todavía. ¿Por qué? Porque claro, como yo cometo errores porque estoy haciendo una simulación discreta, los errores se propagan. Entonces, después que ustedes hagan varias veces ese paso, ya la energía del sistema no es constante. Hay que ir corrigiendo. Pero este es el método estándar, resolver ecuaciones diferenciales en el computador. Ahora, lo que yo decía, la gracia es
¿Qué pasa con un sistema que no depende del tiempo? Un sistema en estadística, ¿ok? Yo tengo un sistema estadístico en que quiero calcular una propiedad termodinámica del sistema. Mi sistema está a una temperatura fija. ¿Cómo podría yo aplicar la dinámica molecular? ¿Ok? Entonces me dice, profesora, pero yo no tengo aquí ecuaciones de movimiento, aquí nada depende del tiempo. Estas técnicas de dinámica molecular no se pueden aplicar para sistemas en equilibrio térmico. Sí se pueden aplicar. Y hay una trampita. ¿Ok? Uno va a definir una energía cinética de la siguiente forma. Supóngase que la variable phi, la variable que queremos estudiar, ¿okay? Que no depende del tiempo, ¿verdad? Porque el sistema está en equilibrio, una determinada temperatura, permítame darle una evolución temporal. O sea, yo ahora le voy a meter a mano que mis variables van a depender de un tiempo artificial que lo defino de esta forma. La derivada segunda de ahí es menos el hamiltoniano con respecto a phi sub. ¿Cuál es el hamiltoniano? Es el hamiltoniano real del sistema. ¿Okay? Si yo tengo un sistema cuyas partículas interaccionan de tal manera, tengo un hamiltoniano. Pero ahora yo voy a definir una energía que es ese hamiltoniano en que en el hamiltoniano original no hay dependencia temporal, ¿verdad? Porque digo, es un sistema estático en el tiempo. Yo estoy siempre le voy a dar una dinámica artificial. Yo voy a decir que va a evolucionar, pero va a evolucionar de una forma muy particular, tal que la derivada segunda del cambio de estas variables la defino de esta manera, ¿ok? Entonces yo tendría que dar a cada variable un valor inicial y una velocidad. Entonces uno, haciendo eso, puede calcular la evolución temporal del sistema en función del tiempo, ¿verdad? Yo les doy las ecuaciones de movimiento, un valor inicial de la variable y de la velocidad. Bueno, resolviendo las ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Numéricamente, voy a hallar la evolución temporal del sistema. Ustedes miran, ajá, y esa evolución temporal, ¿con qué se come si aquí nada depende del tiempo? Bueno, uno lo que puede probar, si lo hace bien, es que los promedios térmicos calculados en el ensamble canónico, que es lo que queremos hacer, tenemos un sistema que no varía en el tiempo, sino que está en equilibrio en una determinada temperatura y quiero calcular estos promedios térmicos, ¿verdad? Con la distribución de Boltzmann, etc. Entonces uno lo que, si logra probar que esos promedios térmicos calculados en el ensamble canónico, que es lo que uno quiere calcular, son iguales a los promedios temporales calculados por la evolución dada por la dinámica molecular, hemos resuelto nuestro problema. ¿Por qué? Porque al usar la dinámica molecular yo voy a hallar cómo vería la función en el tiempo. Si yo integro, ¿verdad? Sumo los valores de la función en todo el tiempo, ok, eso me da un promedio. Y si ese promedio equivale al promedio sobre el ensamble, estoy hecho. Fíjense, la idea es que yo tengo un sistema que tiene muchas configuraciones. Entonces yo lo que voy a hacer es que en vez de decir al tiempo t el sistema está fijo y tengo que pasearme por todas las configuraciones y promediar todo sobre ellas, estático, yo lo que voy a decir es que voy a crear como una especie de evolución. Yo voy a decir, empiezo una configuración y voy generando las nuevas configuraciones, otras configuraciones. Y entonces, agarrar para un tiempo fijo y promediar sobre todas las configuraciones posibles, o partir de una configuración e ir generando las configuraciones y hacer un promedio en el tiempo, es igual siempre que yo genere las configuraciones de determinadas formas. Si ven la idea, ¿no? En vez de tener todas las configuraciones y promediar sobre todas ellas, yo lo que digo, les voy generando y promedio sobre ellas. Si lo hago bien, esos dos promedios son iguales, ¿ok? Entonces, bueno, eso es cierto si se cumplen ciertas condiciones, como se llama, una de las condiciones se llama ergodicidad, es decir, mi sistema para determinadas condiciones tiene ciertas configuraciones en las cuales él puede estar. Si la dinámica esta falsa que yo cree me puede pasar por todos esos estados, ¿ok? Generados a partir de las condiciones iniciales, el sistema es ergódico. Si se cumple esa propiedad, ¿ok? Yo puedo calcular los promedios
estático o los promedios en la evolución del tiempo. Pero el sistema tiene que ser ergódico. Si mi algoritmo es tal que hay regiones que no están visitadas por la partícula, hay regiones que en la evolución hay configuraciones que nunca se van a alcanzar, porque bueno, mi algoritmo no me permite alcanzar ciertas configuraciones, entonces eso no es cierto. Ok, entonces bueno, aquí un ejemplo, ya estoy hablando un poquito de mecánica clásica, un sistema no ergódico. Si tengo dos osciladores armónicos idénticos acoplados, con dos modos de normal y vibración oscilando en fase, ese sistema no es ergódico. ¿Por qué? Porque si yo empiezo con una partícula o con un oscilador oscilando en un modo y el otro oscilando en el otro, las energías nunca se transfieren. Entonces no hay posibilidad que yo vaya a encontrar después de un rato el sistema en otros rangos disponibles para una cierta energía. O sea, el sistema siempre va a oscilar en esos modos normales. Eso es lo que se llama el sistema integrable, etcétera. No quiero entrar quizás con mucho detalle. Ahora, la pregunta que yo decía, ¿cómo hago yo entonces, profesor, ese truquito que yo puedo calcular el promedio en el ensamble canónico, que no hay tiempo, lo único que hay una temperatura fija? ¿Cómo los puedo hacer que sean equivalentes a calcularlos por medio de la dinámica molecular? O sea, en el ensamble canónico yo tengo todas las configuraciones, ¿verdad? Y promedio sobre ellas con un peso. En dinámica molecular yo empiezo con una configuración y las voy generando por medio de un cierto algoritmo. Entonces, ¿bajo qué condiciones los dos promedios son iguales? Bueno, evidentemente, ¿verdad? Si mi dinámica molecular me genera las configuraciones con la probabilidad de Boltzmann, con la probabilidad que yo quiera. El truco para hacer eso es, entonces yo dije, bueno, uno tiene que crear una dependencia artificial en el tiempo para que el sistema evolucione en el tiempo. Entonces lo que yo decía es que uno definía una energía que era el hamiltoniano, el sistema que lo tenemos, y una energía cinética. O sea, artificialmente dice ahora mi sistema, cada partícula del sistema va a tener una energía cinética que vale un medio de m por la sumatoria peso y cuadrado. El paréntesis, esto no tiene por qué ser momento, ¿ok? Esto simplemente P es la variable conjugada a la phi, que son las variables que definen el sistema. Las P yo las defino como las derivadas de energía cinética con respecto a P, que solamente están en este término, en el término que yo agregué. El K promedio, estadísticamente hablando, ¿verdad? La energía cinética promedio es igual a la integral sobre todas las posibles configuraciones, sumas todos los P sub I cuadrado, por la probabilidad de Boltzmann entre la probabilidad de Boltzmann, ¿cierto? Ese es el valor promedio a la temperatura T de la energía cinética. Sumo sobre todas las configuraciones posibles de mis partículas, las P sub I cuadrado. Y sobre todas las configuraciones posibles con el peso para la temperatura. ¿Ok? Entonces, bueno, uno puede hacer esas integrales rápidamente y se da cuenta que la energía cinética promedio es 3 medios de nkt. ¿Por qué puedo hacer esta ¿Cómo hacer esa integral? Y tienes la energía del sistema, que es K más H. El H no depende, el H es el hamiltoniano del sistema. El hamiltoniano del sistema no depende de estas variables P, estos momentum artificiales que yo le metí. ¿Ok? Entonces, cuando hago la suma, el único término que dependen de P es la energía cinética artificial. Y si yo hago la matemática de esto, que es trivial, hacer esta integral, esto me da que es 3 medios de nk por t. Y eso, bueno, se lo podía obtener también del teorema de equipartición de la partícula. Y ustedes me no, pero ¿cómo, profesora? Pero las partículas interactúan y tal. Yo digo, no. Es que aquí la interacción real de la partícula está en el hamiltoniano. ¿Ok? Y el hamiltoniano está fijo en el tiempo. Yo lo que añado ahora es una evolución temporal. Y le añado algo que voy a llamar energía cinética, etc. Pero eso es simplemente un artificio. La idea es que si yo impongo que esa evolución temporal, esa energía cinética promedio, es 3 medios de nkt, yo puedo probar
con esta dinámica artificial, ese término cinético no afecta a los promedios sobre la cantidad física. Fíjense, el promedio sobre la cantidad física. Olvídense de que estoy haciendo una evolución y tal. Tengo un sistema de n partículas que tienen un momento, un peso i y una cantidad física, una posición x. ¿Ok? Entonces, pero ¿qué momento, profesor? Si resulta que el sistema no evoluciona el tiempo, no importa, es un momento en que yo le di artificialmente. Pero calculen el O promedio sobre este sistema en que K es la energía cinética. Este promedio es el mismo que este. Ajá. ¿Y este promedio qué es? Este no es el concepto del promedio de calcular el valor promedio del operador o en un sistema termodinámico donde la probabilidad es la probabilidad de Boltzmann. Exactamente. O sea, yo lo que hice fue artificialmente, yo le añadí esta energía cinética, pero este promedio es el mismo. ¿Ok? Y entonces me dice, ¿y dónde está la temperatura? Aquí está. En que yo meto las variables P, tienen que cumplir que el promedio es 3 medios de NKT. O sea, lo que pasa es que yo estoy obligando al sistema a que él evolucione, pero siempre con una energía cinética fija. ¿Por qué? Porque la energía cinética, de alguna manera, está asociada con la temperatura. ¿Ok? Entonces, bueno, este es un truco que se usa mucho, tienen que verlo con detalle, pero y no lo estoy haciendo sin ninguna rigurosidad, porque nosotros no vamos a estudiar mucho este método, pero es para que tengan una idea que estos son métodos alternativos para simular un sistema. ¿Okay? Entonces, los promedios se calculan como promedios temporales. Insisto, la dinámica es artificial, el promedio no tiene dependencia temporal. La dinámica es un truco para calcular promedios térmicos. Esta técnica puede ser muy útil en casos en que los sistemas tienen hamiltonianos no locales, que ya después vamos a ver por qué los hamiltonianos no locales. ¿Qué quiere decir el hamiltoniano no local? En que las interacciones son de muy alto rango, muy largo rango. Por ejemplo, yo tengo una partícula, pero ella está interaccionando con partículas que están muy lejos de ella. En esos casos, hacer las simulaciones estándar de Monte Carlo computacionalmente es muy pesado y en ese caso estas técnicas son útiles. ¿Ok? Entonces, una alternativa a estos métodos que los hemos visto así a ojo de pájaro, porque insisto, esta no es es la siguiente. Vamos a ver ahora un poco los métodos de Monte Carlo. ¿Ok? Entonces, bueno, no sé si quieren en este momento hacer una pequeña, si quieren hacer una pequeña interrupción. La lámina que dice método. Okay. Sí. ¿Están viendo la lámina que dice métodos Monte Carlo muestreo de importancia? Sí, 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 adelante. Disculpen. Ah, ok. Ok, entonces ahora nos dimos un paseíto muy general sobre estos otros métodos, dinámica molecular, etcétera, ¿no? Es lo que se llaman técnicas de muestreo de importancia, los llamados métodos Monte Carlo. Entonces, fíjense, ¿qué era lo que yo quería hacer? ¿Cómo empezamos la otra lámina? Tenemos que calcular promedios sobre configuraciones de esta forma, ¿verdad? Yo tengo un sistema macroscópico que como yo voy a fijar es unas pocas condiciones macroscópicas, hay muchas configuraciones que satisfacen esas condiciones. Por ejemplo, yo tengo un gas en que tengo miles de millones de partículas. Las partículas pueden estar en configuraciones muy distintas, etcétera, etcétera, pero el sistema mantiene unas pocas cantidades macroscópicas como la temperatura, el volumen, la presión, etcétera, iguales. Entonces yo tengo que calcular sobre todas esas posibles configuraciones, ¿de acuerdo? Entonces, la idea ahora que yo voy a usar es lo que se llama el muestreo de importancia, es que yo, en principio, esto es la suma sobre todas las configuraciones, ¿de acuerdo? Porque estoy simulando ensambles
canónico. Estoy simulando sistemas en equilibrio, que en principio, usando el lenguaje termodinámico, están a una cierta temperatura. Acuérdense que si yo fijara la energía, entonces yo no puedo sumar sobre todas las configuraciones. Tendría que sumar solamente sobre las configuraciones que tienen esa energía y todas son igualmente probables, ¿verdad? Que sería el ensamble microcanónico. Pero habíamos dicho que generalmente es complicado, es latoso haciendo esas simulaciones con una condición fija, como que la energía es fija. Digo, es más fácil sumar sobre todas las configuraciones, tomarlas todas en cuenta, pero cuando yo voy a calcular, ponerles el peso a cada uno. Entonces, bueno, una forma que yo podría hacer esto ahora es agarrar, sería la forma directa, es agarrar mi sistema, ir cambiando las por cantidad para esa configuración, calcular la probabilidad de esa configuración E a la menos beta, etc. Eso es algo demencial hacer eso. Para empezar, fíjense que calcular la energía de cada nueva configuración, porque esta probabilidad es la de Boltzmann, ¿no? E a la menos beta, la energía es complicadísimo, porque yo puedo tener un sistema, cambio de posición dos partículas o la velocidad de dos partículas, y eso cambia, ellas interaccionan con todas las demás. Cada vez que yo hago un cambio para generar una nueva configuración, calcular el hamiltoniano, eso es una locura. O sea, hacer esto directamente es bastante computacionalmente y lleva mucho tiempo. Entonces la idea que a alguien se le ocurrió muy inteligente dice, bueno, y si yo en vez de sumar sobre todas las configuraciones, voy a sumar sobre las configuraciones más importantes. Hay un montón de configuraciones. Si yo fijo una cierta temperatura, hay un montón de configuraciones que no son probables. ¿Por qué? Porque a lo mejor la energía tiene una energía muy baja y la temperatura es muy alta, o viceversa. Y yo voy a estar generando todas esas configuraciones que en la mayoría no generan nada, información. Es como si yo digo, voy a hacer el ejemplo que les puse antes. Voy a hacer una encuesta a ver quién va a votar, dónde voy a votar, una encuesta sobre a quién van a elegir de alcalde de tal parte. Y me paro en la estación de tren y empiezo a preguntar a todo el mundo. Oye, resulta que voy a perder muchísimo mi tiempo porque, bueno, en la estación de tren le estoy preguntando a todo el mundo, resulta que la mayor parte de gente que está ahí no va a votar por el alcalde de ese sitio porque vienen de afuera, entonces ellos no votan. Y yo aquí preguntarle a todo el mundo, ¿qué hago yo? Yo diría, caramba, mi, mi estrategia sería preguntar, en ponerme en una zona, ¿verdad?, donde la mayoría de gente viva allí. Por ejemplo, se me podría ir, oye, de repente sería mejor hacer esa encuesta en la misa del domingo. Ah, porque en la misa del domingo yo asumo, no necesariamente, un ejemplo, que la mayoría de gente que va a misa en esa iglesia de la ciudad vive allí. Entonces ahora yo puedo hacer, le pregunto a la gente, pero es mucho más eficiente. ¿Ok? Un poquito, esa es la idea. Entonces esa es la idea de que a mí se me ocurre con, caramba, ¿dónde yo puedo preguntar en que la mayor parte de gente vaya a votar? Y entonces ahí hago mi estadística. Bueno, esa es un poquito la idea. Yo tengo todo el espacio de configuraciones. Tengo sistemas enormes que pueden tener muchísimas configuraciones. Generarlas todas es una locura. Y yo digo, y las voy a generar todas y voy a calcular la probabilidad de cada una cuando muchas de ellas la probabilidad es prácticamente cero. Estoy gastando un tiempo enorme computador para generar una configuración cuya probabilidad es cero. La idea es, caramba, si yo tuviera un método de seleccionar las configuraciones de, de todo el espacio de fase, ¿verdad?, de todos los valores posibles de las variables de aquella región que sea la que más contribuya a la integral o a la suma. ¿Ok? Sería lo ideal, ¿verdad? La idea de, caramba, si yo pudiera ir a un sitio a preguntar donde la mayoría de gente va a votar, vive allí, va a votar por el alcalde, sería ideal. Entonces la idea sería, ¿cómo podría seleccionar yo configuraciones de modo que sean las que más contribuyen? Si yo pudiera hacer eso,
Entonces yo sustituyo este promedio por un promedio sobre las M configuraciones, pero vean la diferencia con este promedio. En este promedio ya no tengo que añadir la probabilidad. ¿Por qué? Porque las configuraciones ya son seleccionadas con esa probabilidad. O sea, en el primer caso yo tenía que preguntarle a cada persona, mire, ¿usted por quién va a votar? ¿Usted vota aquí o no vota aquí? Sería un poco la probabilidad. En el segundo caso, yo voy a calcular los promedios sobre todas, porque ya sé que esas personas votan ahí. Aquí de alguna manera, si yo tuviera alguna forma de generar las configuraciones con la probabilidad que yo quiero, ¿cuál es la probabilidad que yo quiero? La probabilidad de Boltzmann. Yo podría sustituir estos promedios por este promedio. Entonces yo aquí, este promedio es muchísimo más fácil de calcular que este, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? Porque imagínense que para cada configuración yo tengo que calcular el E a la menos beta por la energía entre tal cosa. Bueno, el término de abajo sería una constante. Eso es bien complicado. Yo altero un poquito el sistema y la energía cambia completamente y computacionalmente puede ser muy difícil calcularla. ¿Ok? Entonces ahora la idea es, ¿puedo yo, hay algún método para generar configuraciones con una probabilidad particular? ¿Ok? Entonces me dicen, bueno, sí lo hay. Para que este O promedio sea una buena aproximación, este O por la barrita, que es el promedio sobre M configuraciones, que yo no las puedo generar nunca todas, pero yo digo, voy a generar las más importantes, ¿ok? Para que esta cantidad con la barrita sea una buena aproximación a la cantidad real que yo quiero medir, las secuencias de configuraciones las tengo que generar de cierta forma particular para que aparezcan, vamos a decirlo así, sean generadas con la probabilidad que yo quiero. Y eso se puede hacer. Esa secuencia de configuraciones que tengan la probabilidad que yo quiera se genera realizando una caminata aleatoria en el espacio configuraciones. Y esta caminata aleatoria quiere decir que yo me voy moviendo sobre el espacio de distintas configuraciones, me voy moviendo al azar, pero de determinada forma, ¿de acuerdo? Esta secuencia debe de cumplir unas ciertas propiedades para hacer una cadena de Markov. Si yo agarro el sistema, por ejemplo, digo, bueno, ahora tengo el sistema, una configuración, calculo la cantidad hoy, calculo la probabilidad. Ahora cambio algunas cosas del sistema, cambio algunas partículas, etcétera. Vuelvo a calcular hoy, vuelvo a calcular la probabilidad. Bueno, si hago esto, ¿verdad? Sobre todo las configuraciones, algún día tendré la cantidad. Ahora, si yo agarro y digo, no, yo ahora agarro y digo, no, ahora yo lo que no voy a calcular la probabilidad, sino simplemente cambio la configuración y calculo y sumo y tal. Estoy haciéndolo mal, ¿verdad? ¿Ok? ¿Por qué? Porque no estoy generando las configuraciones, no estoy tomando en cuenta la probabilidad. Entonces, cualquier algoritmo que yo haga, tengo que asegurarme que mi algoritmo es tal que me va a generar configuraciones con la probabilidad que yo quiero para poder hacer este cambio. Y eso no es fácil, hay pocos algoritmos, son relativamente pocos algoritmos que pueden cumplir eso, ¿ok? Entonces, lo que vamos a ver ahora es un poco la parte matemática de cómo puedo yo, un algoritmo que me genere configuraciones con la probabilidad que yo quiero. Y como digo, eso es algo bien conocido en estadística, es lo que se llama una cadena de Markov. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de las propiedades que tiene que tener la cadena de Markov. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a hacer un paréntesis y vamos a hacer estadística. Yo voy a generar configuraciones. Phi1, Phi2, Phi-M, yo voy a generar M configuraciones. ¿Ok? Ahora ustedes me dicen, bueno, ¿cuál es la regla, profesora? ¿Cómo va usted de una configuración a la otra? Por ejemplo, son spins. En un sistema de spins empieza con una configuración. ¿Cómo genero las otras? Cambio un spin al azar, ¿qué es lo que hace? Bueno, eso es lo que vamos a aprender. ¿Cómo hago los cambios para que después de un tiempo mis configuraciones estén generadas con la probabilidad que yo quiero? Entonces puedo sustituir los promedios por suma simple. ¿Okay? Entonces,
La secuencia de configuraciones es una realización de la cadena de Markov. ¿Cómo defino yo la cadena de Markov? Bueno, tengo que dar una configuración inicial. Yo digo, mi sistema, una configuración inicial, yo parto de aquí. Y después, ¿qué tengo que dar? Tengo que dar una regla, ¿verdad? Que me diga cómo cambio de una configuración a la otra. Entonces, la cadena de Markov viene definida por la configuración inicial, que sub 0, si quiere, y una matriz estocástica. Es una matriz estocástica, está asociada en que tiene números al azar, ¿ok? Simplemente ahora pensemos en una matriz que me dice simplemente cuál es la probabilidad de que en un paso de la transición se vaya a la configuración phi sub i a la phi sub j. Es decir, yo doy una configuración inicial y doy unas reglas para generar las otras, ¿ok? Entonces la cadena de Markov viene a, por ahí, la configuración inicial y la regla que me dice cómo ir de una configuración a la otra. Aquí I y J son configuraciones, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a estudiar algo de cadenas de Markov que es muy básico en estadística. Entonces, las cadenas de Markov vienen definidas por la configuración inicial y una matriz, ¿verdad?, de transiciones que me dicen cómo voy de una configuración y a las otras. ¿Qué es lo que yo le voy a pedir a esa cadena de Markov para que me sirva? Bueno, primero yo quiero que la distribución límite sea independiente de la configuración inicial, ¿verdad? Porque yo voy a calcular una cantidad física y yo le digo aquí, mira, calcúlame el promedio de esta cantidad, calcúlamelo tú. Y tú calcúlame, cada uno de ustedes calculan el promedio. Cada uno de ustedes empieza con una configuración inicial. Imagínense que ustedes tienen un sistema de espines a una determinada temperatura. Y hay uno que dice, bueno, mis espines los voy a poner inicialmente todos hacia arriba. El otro dice, pues yo voy a poner uno hacia arriba y el otro hacia abajo, alternos. El otro me dice, pues yo voy a poner la mitad hacia arriba y la mitad hacia abajo. ¿Ok? Yo digo, bueno, el resultado físico, ¿verdad?, el resultado real de cómo se comportan los espines a esa temperatura, no puede depender de que ustedes en su computador estén ahí inventando, los voy a poner para arriba, los voy a poner para abajo, ¿cierto? O sea, lo que yo tengo es que la distribución límite, si está bien hecho, sea independiente de la configuración inicial. Es decir, todos ustedes me tienen que dar el mismo resultado, me tienen que dar el mismo comportamiento de esos espines a una cierta temperatura, independientemente de cómo cada uno de ustedes se le ocurrió comenzar, ¿verdad? ¿Cierto? Eso quiere decir que la distribución límite debe ser independiente de la configuración inicial. Pero no solamente eso, y que tengan la probabilidad deseada. O sea, yo lo que quiero es que, claro, las primeras configuraciones van a depender de qué, de la configuración inicial. Pero si yo aplico este sistema un tiempo suficientemente largo, yo lo que quiero es que después de un tiempo suficientemente largo, las configuraciones que se generan son independientes de la configuración inicial y que estén generadas con la probabilidad de Boltzmann, porque esto es lo que yo quiero, generar configuraciones con una probabilidad determinada, ¿de acuerdo? Cuidado, yo no quiero decir que la configuración que va a generar fulanito es igual a la configuración que va a generar menganito, por supuesto que no, ¿verdad? Porque el sistema tiene millones de configuraciones, pero los promedios que va a calcular fulanito son los mismos promedios que va a calcular menganito dentro del error estadístico. Eso es lo que yo quiero, ¿no? Es que, después de 1.000.000 de pasos, tus configuraciones van a ser las mismas que las de él. Por supuesto que no. Lo que pasa es que las configuraciones que tú vas a generar, al igual que las configuraciones que él está generando, tienen la probabilidad de Boltzmann. Entonces, los promedios sobre esas configuraciones van a dar lo mismo. Cuidado. Entonces, ¿cómo pongo yo la condición? Entonces, ahora digo, bueno, vamos a usar un poco un lenguaje matemático para expresar esto. ¿Qué es lo que quiero? Que la distribución límite sea independiente de la configuración inicial y que tenga la probabilidad deseada P de phi, que si quiero calcular promedios términos debe ser la prueba de la Boltzmann. Entonces, bueno, vamos a, ¿cómo escribo eso matemáticamente? A ver, muy sencillo. ¿Cuál es la probabilidad de obtener una configuración J después de m pasos de la cadena si comencé por phi sub i? Bueno, yo la puedo escribir así. La probabilidad de obtener
una configuración J, partiendo de I después de aplicar m veces la transformación, es la suma de que en m menos un paso de la I vaya a una configuración L, muchísimas configuraciones L, y que en el último paso esa L vaya a la J. O sea, muchísimas configuraciones, ¿verdad?, que en un paso van a la deseada. Entonces yo puedo escribir esto. Vean, por favor, que aquí yo no estoy usando la notación, estoy escribiendo específicamente los índices. No estoy usando la notación que índices repetidos es una suma. Aquí no, vean que yo estoy específicamente, aquí la suma es sobre L. Y J, no hay suma sobre I y J, y aquí estoy escribiendo específicamente la suma sobre L. ¿Está bien? Entonces, bueno, ¿qué es la probabilidad que m pasos de la I voy a la J? Bueno, de que en m menos unos pasos de la I fue a una, que esa una después fue a la otra. ¿De acuerdo? Eso es lo que estoy escribiendo. La probabilidad de obtener una configuración después de n pasos es esta. ¿Ok? Otra forma de decirlo es la probabilidad de que empezando y después me paso lleguemos a otro. ¿Qué es lo que queremos? Me dice, queremos que la distribución límite de la cadena sea independiente de la configuración inicial y que tenga la probabilidad peso phi. Entonces lo que uno quiere imponer es encontrar una transformación, una regla de generar configuraciones tal que se cumpla esto. El límite cuando el número de pasos es muy grande de ir de I a la J es P sub J. ¿Qué quiere decir? Que después de M pasos, ¿ok?, la probabilidad de encontrarme una configuración J depende solo de J, ¿se dan cuenta? No depende para nada de la configuración inicial. No solamente no depende de nada, es P, que es la probabilidad que yo quiero. Es decir, después de un número muy grande de pasos, las nuevas configuraciones son generadas con la configuración deseada independientemente de la configuración inicial. O sea, yo quiero que esto sea lo que se hace. Esto matemáticamente, esta línea tan sencillita, es la que me dice esto. Que después de un número grande de pasos, se dice que la cadena converge, es que después de un número de pasos, las configuraciones que genero son independientes de la original, de la inicial, y están generadas con la probabilidad que yo quiero. ¿Okay? Ah, muy bien, eso lo impongo, pero ahora matemáticamente, ahora ¿cómo lo hago? ¿Ok? ¿Cómo voy a escoger el W de IJ? ¿Cómo los debo de escoger? Entonces ahora viene los W sub IJ, la probabilidad de transición que equivale cómo voy de una configuración a la otra, tal que se cumpla esto. Las W sub IJ deben verificar las condiciones que definen una cadena de Markov homogénea. ¿Cuáles son esas condiciones para que se cumpla esto? ¿Qué es lo que yo quiero? Yo quiero generar configuraciones, insisto, que ya la configuración en sí esté generada con cierta probabilidad. Entonces, cuando yo voy a hacer la suma, no tengo que meter la probabilidad. En vez de sumar sobre la configuración por la probabilidad, voy a sumar solo por configuración, porque ya la configuración tiene la probabilidad. Okay. Entonces, bueno, ¿qué debo de imponer? ¿Qué debe de cumplir la matriz de transición para que se cumpla esto? Bueno, debe de cumplir lo siguiente. Omega de IJ es positiva para todo cero. Es positiva para todo IJ. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que yo tengo que construir una matriz de transición tal de que todas las configuraciones sean alcanzables de una a la otra. Supónganse que yo hago un programa y digo, bueno, mi sistema cambia de modo que los espines estos se voltean al azar, yo voy de aquí a aquí. Pero supónganse que ustedes tienen un fallo en su programa, ¿qué tal que hay un spin, un par de que nunca se voltean? Ustedes se equivocaron haciendo su simulación en una red cuadrada de espines, por ejemplo, y dicen, bueno, yo voy volteando los espines. Pero resulta que su programa tiene un fallo que hay. Los espines de las esquinas nunca lo voltean, pues no se dieron cuenta. Tienen un fallo. En ese caso, ok, no van a poder obtener configuraciones que cumplen
las propiedades de la cadena de Markov homogénea. ¿Por qué? Porque va a haber unas configuraciones que nunca se pueden obtener de las otras, porque ustedes tienen unos espines que nunca van a cambiar. ¿Por qué? Porque su sistema nunca pasa por ahí. En la configuración en que este spin está hacia abajo, no la pueden alcanzar de ninguna. ¿De acuerdo? Entonces, ese algoritmo que ustedes escribieron está equivocado. O sea, ustedes pueden sustituir después los promedios por los promedios calculados por sus configuraciones y le dar mal, porque no están generando las configuraciones con la probabilidad adecuada. ¿Okay? Entonces, esta es una, ahora vamos a ver por qué se necesita imponer eso. ¿Okay? Pero esta W y J, ¿qué será entonces? Yo tengo que definir las propiedades de la cadena de Markov. Entonces digo, ¿qué es la cadena de Markov? Es la secuencia de configuraciones que yo genero a partir de una configuración inicial usando una regla. Y la regla es una matriz de transición que me dice cómo voy de la configuración I a la J. ¿Qué propiedades debe tener? La suma sobre J de omega sub I J igual a 1 para todo I. Esa condición matemática se llama normalización. Y aquí lo que quiere decir es que si yo parto de una configuración cualquiera para todo I, okay, siempre tiene que llegar a otra configuración de la cadena. Okay. A la condición de la normalización para todo I, si yo salgo de I y sumo sobre todas las configuraciones a las que puedo llegar, eso me va a dar 1. Okay. Lo que yo estoy imponiendo en la normalización. La otra es, que era la que habíamos hablado antes, si la probabilidad de encontrar una configuración es positiva, es decir, esta es una configuración que pertenece a la cadena. Y esta también, si tengo dos configuraciones que pertenecen a la cadena, siempre yo puedo hallar, mi W siempre me puede ir de cada J. ¿Okay? Eso es lo que se llama ergodicidad. Todos los estados posibles deben ser accesibles de cualquier configuración. O sea, yo tengo una configuración, siempre puedo llegar a otra configuración, ¿verdad? En un paso. ¿Ok? O sea, todos los estados son accesibles. Estas dos propiedades, bueno, son bastante obvias, ¿verdad? Bueno, si salgo de una configuración, tengo que llegar a otra configuración de la cadena. Y si dos configuraciones son de la cadena, siempre tiene que haber una matriz de transición que las conecte. Bueno, esas son obvias. La otra propiedad que no es tan obvia y es muy importante es, ahora ustedes se dirán, bueno, y toda esta matemática, la matemática es sencilla, ¿verdad? Después vamos a ver cómo se visualiza en un problema físico, así como yo calculo los omega sub i j, pero ahora me tengo que asegurar, ¿verdad?, de que yo no puedo el tuntún generar configuraciones ahí a lo loco y después promediar sobre configuraciones. Yo tengo que generar las configuraciones en una forma ordenada, ¿ok? Porque yo tengo que hacer las sumas sobre esas configuraciones que tienen esa probabilidad, ¿ok? Entonces, la otra condición que es fundamental es lo que se llama balance detallado o reversibilidad microscópica, que lo que me dice que, fíjense, una cosa que es importante, la probabilidad de ir de la configuración K a la J sobre la configuración de J a la K no es 1. Uno tendería a pensar, no, pero entonces, trivialmente, uno supone que sea, pero entonces la probabilidad de ir de esta configuración a la otra es igual a la configuración y al revés. No. ¿Por qué? Bueno, piensen. Ustedes quieren generar con la probabilidad de Boltzmann. Piensen. La probabilidad de ir de una configuración de mayor a una de menor energía no es igual que la probabilidad de ir de una menor energía a mayor energía. ¿Cierto? Va a depender de la temperatura. Entonces yo no voy a imponer que omega de KJ sobre omega de JK es 1, porque no es cierto. O sea, estas configuraciones tienen distinta energía. No es lo mismo subir la energía que bajar la energía. ¿Ok? Para una cierta temperatura, una configuración con más energía puede ser más probable que la que tenga menos energía, ¿de acuerdo? Mucho cuidado, esto no es 1, sino este cociente es igual a las probabilidades respectivas. ¿Ok? La probabilidad de ir de KJ sobre la probabilidad de JK es igual que el radio entre las probabilidades de J y las probabilidades de K. En otras palabras, P sub K omega sub KJ
es igual a P sub J o menos JK. Y por favor, es importante, aquí no hay suma sobre índices repetidos. Aquí no es que esta suma sobre K y esta suma sobre J. Bueno, vean que no tendría sentido, ¿no? O sea, esto, por ejemplo, P sub 3 por omega sub 2, 3, quiere decir que es lo mismo que P sub 2 por omega sub 3, 2. ¿Ok? Para todo J y K. No hay suma sobre índice repetido y eso de alguna manera es la reversibilidad microscópica, que no quiere decir que es igual de ir en una dirección que ir en la otra. Es igual, ¿ok? La probabilidad de ir en una dirección por la transición es igual a la probabilidad por la transición inversa. Mucho cuidado, esa probabilidad se llama balance detallado, ¿ok? Entonces yo digo, bueno, mira, yo les voy a probar ahora que imponiendo estas tres propiedades, ¿ok? Normalización, ergodicidad y balance detallado, la cadena converge y que converge con la probabilidad deseada. Pero tengo que probar algo más. Que converge, ¿qué quiere decir? Que después de un número grande de configuraciones, las configuraciones empiezan a ser generadas independientemente del original y con la probabilidad que yo quiero. ¿Ok? Eso quiere decir que converge y que converge con la probabilidad que yo quiero. Pero además hay que probar que después de que la cadena converge se mantiene estable, porque yo podría decir, mira, sí, después de un número muy grande de configuraciones, ella empezó a comportarse bien. Empiezan a generar configuraciones con la probabilidad que yo quiero, etc. Ah, pero resulta que no es estable. O sea, de repente empiezo a generar configuraciones y ahora empiezan ya las configuraciones ya no son por la configuración. Es decir, yo al azar de repente llegué y conseguí una configuración que tenía la probabilidad que quería, pero no es estable. No. Hay que probar que después de que converge se mantiene estable. Matemáticamente, ¿cómo lo expresa uno? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver cómo yo escribo matemáticamente que después de que converge se mantiene estable. Imagínense que W sub IJ de M es igual a P sub J. ¿Qué quiere decir? Que yo apliqué lo suficientemente veces el algoritmo tal que ya mi cadena convergió. Es decir, se olvidó de cuál era la configuración inicial. Yo partí de una configuración I, después de M pasos llegué a una configuración J, que es independientemente de dónde partí y es la probabilidad deseada. Entonces yo lo que quiero probar ahora es que una vez que la cadena converge, es decir, da la probabilidad deseada, las configuraciones siguientes siguen con la configuración deseada, es decir, estabilidad. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que probar ahora? Bueno, que si para M converge, para el paso siguiente, para M más 1, converge para todo I. Es decir, que no importa donde yo empiece, después de M pasos, si la cadena converge, los pasos siguientes sigue convergiendo. Eso es estabilidad. Entonces yo lo que hago ahora, fíjense, matemáticamente, voy a escribir esto y voy a ver que para probar que esto ocurre, tengo que usar las condiciones anteriores. Entonces, bueno, vamos a ver. Si la cadena converge después de m pasos, es decir, omega sub ij de m igual a p sub j, ¿qué pasa con el paso siguiente? Bueno, omega sub ij y k de m más 1 es igual, ¿verdad?, a la probabilidad que después de que partiendo ahí, después de m pasos llegue a una configuración cualquiera L y que de la L vaya a la K, ¿cierto? Esto es lo que habíamos definido, así se comportan las probabilidades. Vean que aquí de nuevo no hay suma sobre índice repetido, la suma yo la escribo explícitamente, ¿ok? Ah, pero la cadena convergió, había convergido en m pasos, ¿qué quiere decir? Que omega sub i L de m es P sub L, ¿cierto? Entonces, quiere decir que la suma de P sub L, omega sub L es omega sub I. ¿Estamos de acuerdo? Porque estoy imponiendo, ¿verdad?, que ya había convergido después de m pasos. Quiero ver qué pasa después de m más un paso. Ahora vamos a escribir la condición de balance detallado. Entonces, aquí tengo que, bueno, esta relación es esta, ¿no? Omega sub I K de m más 1
es la suma de L de P sub L omega sub LK, porque asumo que después de M pasos converjo. Pero balance detallado me quiere decir que P sub L omega sub LK es igual a P sub K omega sub KL sin suma. O sea que yo puedo sustituir esta expresión por esta que está aquí. ¿Ok? Pero P sub K, aquí una suma es sobre L, ¿cierto? P sub K no depende de L. Entonces yo puedo sacar P sub K, factor común de esta suma. Pero la suma sobre L de omega sub KL, ¿cuánto vale? 1, ¿cierto? Porque esa es la condición que puse al principio de normalización. ¿Ok? Es decir, que acabo de probar que si la cadena converge en m pasos, al paso siguiente sigue convergiendo. Es decir, que la cadena es estable. No es que yo diga, bueno, es que la cadena después de un cierto número de pasos me dio una configuración con la probabilidad que yo quería, pero es inestable porque las otras ya no me da, no. Si yo impongo las propiedades sobre el W de balance detallado y normalización, eso me asegura que la cadena es estable. Otra forma de ver que una vez que se ha alcanzado el equilibrio es estable, es escribir lo siguiente. Bueno, vamos a ver la derivada de la probabilidad con respecto al tiempo. Y aquí el tiempo, ustedes dirán, pero ¿cómo que tiempo? Aquí lo que se refiere a tiempo es la aplicación de la cadena, ¿verdad? Yo empiezo, digo, tengo una configuración inicial, aplico el W y J y llevo a otra configuración. Eso es una unidad de tiempo. De ahí llevo a otra configuración, etc. Yo digo, ¿cómo cambia la probabilidad de obtener una determinada configuración en el tiempo, en esta cadena? Bueno, fíjense, en un tiempo dado, yo puedo tener configuraciones que partieron de I, que yo tenía la configuración I, y en ese tiempo, en un paso, me fui a otra configuración cualquiera acá. Entonces esto es menos, ¿verdad? Porque estas son las probabilidades, las configuraciones que tenían la probabilidad I, que después de un paso se convirtieron en otra configuración K. No es que la probabilidad, perdón, déjenme explicar, la probabilidad siempre es la misma, es la probabilidad de Boltzmann, pero yo tengo una cadena, yo tengo una configuración I que está dada por la probabilidad de Boltzmann. ¿Cuál es la probabilidad de tener esa configuración? ¿Cómo cambia la probabilidad de tener esa configuración? Bueno, será la suma de todas las probabilidades, ¿verdad? Que en un paso eran cadenas K, que en un paso fueron a la cadena I, ¿verdad? Yo tengo configuraciones que en un paso se convirtieron en la cadena que yo quiero. Eso es positivo. Pero también tengo configuraciones que eran I, que en un paso salieron a otra. Entonces la derivada de P sub I con respecto a T son estas menos estas, ¿cierto? Está claro eso, ¿no? La probabilidad de una configuración I en un momento dado depende si otras configuraciones cambian ahí, positivo, o si las configuraciones I cambian a otra, ¿de acuerdo? Entonces, sacando factor común de K, tengo dp subida de T es la sumatoria sobre K, de P sub K, etc. Y eso, si el sistema es estable, es decir, que una vez que una configuración de una probabilidad P sub I, esa configuración siempre va a tener esa probabilidad de P sub I de T0 y efectivamente balance detallado. O sea, en el equilibrio la probabilidad no depende del tiempo, la probabilidad de que va a depender de una configuración, bueno, de su energía y de su temperatura, ¿cierto? Porque la probabilidad es la probabilidad de Boltzmann. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo yo poco a poco estoy construyendo con las propiedades. Fíjense que ¿qué es lo que dijimos? Vamos a hacer un recuentito. Dije, yo quiero generar configuraciones que tengan unas ciertas probabilidades. ¿Ok? Yo quiero que después que yo empiece con una configuración inicial, yo quiero tener algún método que me permita generar las configuraciones con unas ciertas probabilidades. Que la probabilidad es la de Boltzmann, pero ahora no importa cuál es la probabilidad que yo quiero. Yo digo, bueno,
señor, para hacer eso, usted defina un cambio, cómo cambio yo de configuraciones. Ese es el WIJ. Tienes una regla para ir de la configuración y a la J al azar. No. Si usted empieza con una configuración inicial y empieza a cambiar las configuraciones al azar, ok, muy bien, usted va a generar un montón de configuraciones. Pero esas configuraciones no van a estar generadas con la configuración deseada, con la probabilidad que usted quiere. O si usted tiene un sistema de spines, y yo tengo una red cuadrada y coloco en cada sitio un spin para hacia arriba o hacia abajo, no importa. Y ahora los empiezo a cambiar el tuntum. Bueno, perfecto, usted puede cambiarlos al tuntum, pero después cuando va a hacer estadística, usted no puede calcular los promedios sobre esas configuraciones al tuntum. Tendría que hacerlo sumándole, multiplicando el promedio de cada configuración por el factor de Boltzmann, que es lo que no queremos hacer. Yo lo que quiero es cambiar las configuraciones de forma que las nuevas configuraciones se generen con la probabilidad de Boltzmann, que entonces ahí sí yo pueda calcular la suma, ¿de acuerdo? Pues me dice. Entonces, para que eso ocurra, las omega, las matrices de transición, si la regla de un sistema a otro tiene que cumplir las siguientes condiciones que definen una cadena de Markov homogénea. Estén normalizadas, es decir, que el sistema siempre debe llegar a alguna configuración de la cadena. O sea, yo no puedo tener un sistema que haga un cambio que me llega a una configuración que no es de la cadena. Ergodicidad es que todos los estados posibles deben ser accesibles desde cualquier configuración. No puede haber configuraciones que no se alcancen. ¿Ok? Y la otra es la de balance detallado, que es reversibilidad microscópica, que claramente me dice, mira, ir de cada J no es lo mismo que ir de J acá. ¿Ok? Y uno ya lo ve con la probabilidad de Boltzmann, ¿verdad? Subir la energía no es igualmente probable. Una configuración con una energía más alta que la otra no es igualmente probable que una configuración con energía más alta o baja, ¿no? Entonces, se exige esta propiedad que se llama reversibilidad microscópica. Imponiendo eso, hemos probado que la cadena converge. Después hemos probado que converge con la probabilidad deseada. O sea, hemos probado fuertemente que algo muy fuerte, que la cadena converge. ¿Ok? Y aquí lo probamos. ¿Ok? Y que converge y es estable. O sea, después de que converge, converge con la probabilidad deseada, porque converge. Ajá. Converge con P sub K, porque si converge con otra probabilidad no me interesa. Y la otra es muy importante, es decir, que una vez que el equilibrio es estable, que él convergió, sí, que el equilibrio es estable, ¿de acuerdo? Pues yo puedo alcanzar una situación de equilibrio, es decir, de equilibrio no es un estado en que, ay, me dio una configuración que tenía la probabilidad, le decía, pero para el otro le da cualquier cosa. No, ¿ok? Entonces, bueno, hemos probado esto. Ahora, y lo voy a dejar aquí, la clase está hoy, ahora uno tiene todavía que probar otra cosita. Debemos probar, ustedes ahora falta un puntito aquí que dicen, bueno, qué chévere, ¿no? Entonces aquí la que me tengo que cuidar mucho es lo de balance detallado, como se pone. Pero ustedes miran, bueno, pero es que usted prueba que cuando M es muy grande, entonces eso converge y todo eso. ¿Y qué quiere decir que M sea muy grande? O sea, ¿cuántas configuraciones tiene usted que generar? Miles de millones de configuraciones para que esto converja. Porque uno dice, en el límite que M tiene infinito. Ajá, pero el computador M teniendo infinito, ustedes me dicen, ahora, ¿cómo sé yo, profesora, si yo tengo que hacer 1000 configuraciones previas, lo que se llama calentamiento, para el sistema converja, o tengo que hacer 10.000, o tengo que hacer 10? O sea, si M tiene infinito, ¿verdad? Eso es como, ¿de qué estamos hablando, no? Entonces ahora uno, como realmente uno M no puede ser infinito, uno lo que usa siempre M finito, que es lo que se llama calentamiento, pasos de calentamiento, se espera que el sistema converja. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿cómo sé yo que a medida que yo tomo más pasos, funciona mejor esto? ¿Ok? Entonces, lo que falta por probar es que la desviación entre las probabilidades que se obtienen y la probabilidad deseada disminuye con cada paso de la cadena de Markov. Es decir, que mientras más pasos haga yo, más me acerco.
Eso es importante, ¿de acuerdo? Porque alguien dice, bueno, profesora, ¿y cómo sabe usted? Yo, bueno, lo que uno ocurre es que si yo hago un sistema y estudio la cantidad física y veo que después de cierto calentamiento ya obtengo las cantidades físicas están equilibradas, yo sé que de ahí en adelante eso no va a empeorar, todo lo contrario, va a mejorar, pero eso hay que probarlo, ¿ok? Eso lo vamos a hacer en la próxima clase, donde vamos a ver un algoritmo muy famoso que satisface balance detallado, que es el algoritmo de Metrópolis. ¿Ok? Que es el ejemplo típico que lo habrán oído muchísimo, que es el algoritmo de Metrópolis, que es un algoritmo que satisface balance detallado. Y fíjense que no es trivial generar algoritmos que satisfagan balance detallado. ¿Ok? Entonces, bueno, la idea es dejar la clase hasta aquí para continuar la próxima clase.